Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a la sesión 5. Vamos a iniciar. Juan José, un gusto conocerte. No había tenido que conocerte. Un gusto. Hola, profesor, un gusto. Hola. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Hoy venimos a la sesión 5. Estuve revisando las tareas que ustedes estuvieron enviando y si hay algunos errores. Dialogué con la coordinadora y me decía que tengo que hacer las correcciones. Entonces, el que está en lo correcto ser correcto y el que a lo mejor le salió correcto, pues ya sabe que no está bien. Revisé y traté de retroalimentar la sesión del día de hoy en referencia a las tareas que tienen para que me les sirva la... Bienvenidos los que están, ¿verdad? Veo a varios ya conectados, tengo 10 estudiantes. Entonces, como les decía, parte de la sesión del día de hoy. Hola Marvin, esto les va a servir, ¿verdad? Ahorita para poder ¿no? Con la orientación de la tarea del día de hoy. Voy a iniciar compartiéndoles pantalla sobre las sesiones y los contenidos que trabajaremos el día de hoy. Seguimos hablando de Darío, lógico, porque es nuestra cátedra. Dentro de la sesión 5, que ya llegamos a la unidad número 3, el logo que busqué es a Rubén Darío con la bandera nacional, porque precisamente hoy trabajaremos a Rubén Darío, poeta y patriota. Cómo fue realmente Darío, cómo fue su desempeño a través de la poesía que sabemos, ¿verdad?, que marcó nuestra historia, y también qué hizo nuestro amado Rubén por nuestra patria. Siempre fue patriota desde el primer No, momento. lo dije en la mañana, puede ser en la noche, incluso el mismo sábado para vender en la noche del sábado. Desde el primer momento que él le hizo mérito a nuestra Nicaragua a través de su poesía, conociendo un poquito, ¿verdad?, lo que es Rubén Darío patriota, perdón, poeta y patriota. Tenemos una lectura de Darío, cómo él trabaja lo que es el uso de la mitología griega dentro de su poesía. Hay un video complementario de Rubén Darío y el gran poeta nicaragüense. También está un video complementario de la princesa Paca y Rubén Darío, pero lo estoy visualizando y no está. Sin embargo, yo sí lo tengo y sí se lo voy a compartir el link en el grupo para que ustedes puedan visualizar la película de la princesa Paca y Rubén Darío, que es protagonizada con la última persona con quien él pasó sus últimos años de su vida, como es la Francisca Sánchez, que es su tercera esposa. La última, ¿verdad?, con quien acaba él sus últimos días, la española. Y luego tenemos la lectura complementaria del patriotismo de Momotombo. También tenemos una lectura complementaria de poeta del poema Caupolicán. Bien, Darío me dice que además de que fue el poeta patriótico, con su verso y su pensamiento logró exteriorizar lo que es el romanticismo. Les había dicho que él trabajó muy bien el verso alejandrino y utilizó el simbolismo como un recurso literario que pertenece a una escuela francesa. Su fervoroso patriotismo y el orgullo de sentirse realmente nicaragüense, también la derrota de España frente a Estados Unidos, que yo les mencionaba que esta guerra
de 1898, que se le conoce como el desastre de España, cuando España se enfrenta a los Estados Unidos y pierde sus colonias, pues ahí Darío se solidariza con ellos. Y precisamente se dio en el año de 1898. Esto prácticamente hizo que se convulsionara el mundo occidental y presentándose lógicamente una poesía social y política. Lo hace él, Darío, con mucha convicción, sintiendo que al solidarizarse con este pueblo vecino, retorna a sus orígenes. Por eso yo les mencionaba en la clase anterior, dice, yo soy hijo de América, pero soy nieto de España. Y a él también trata de reconocer la herencia hispánica que tiene. Rubén Darío, si nosotros recordamos, a los 19 años él viaja a Chile. Y también les mencionaba en la clase anterior que hay dos figuras que son las principales del modernismo, que son Rubén Darío y José Martí, el cubano, con quien él mantuvo una buena relación de amistad. Luego también se dice que pueden distinguirse dentro de lo que es la poesía social de Nicaragua, el americanismo. No se tenía en toda la española y un objeto poético más que la celebración de glorias. Sin embargo, Rubén lo hace. Los hechos de la independencia que se dan en la naturaleza americana hacen una oda a la agricultura de la zona de décimas patrióticas. Dice que los nobles escritos se declaran rebeldes contra la vida mezquina, regida por aquellos valores materialistas, racionalistas, que ensayaron caminos de evasión. Estos también lo miramos reflejado en la poesía de la generación del 98. Pese a que Darío fue un poeta errante, tuvo muchas patrias en su peregrinar, la natal Nicaragua, que fue lejana y a veces hostil, Argentina, que fue maternal y renovada. Recuerden que su última obra literaria escribe precisamente en Argentina, que es donde él publica Vida y Esperanza. Luego tenemos, dice, una nostalgia, ilusión patriótica por España, la patria madre, y la Francia, la universal. Le canta Nicaragua con su sonora entonación en retorno. Sí, pequeña es la patria, dice uno, grande la sueña, y a veces cuando las personas viajan al extranjero, pues lógicamente sienten la nostalgia de su patria cuando se habla y se entona el himno nacional, según me han contado algunos, pues sienten, ¿verdad?, lo que es correr por su sangre indígena. Lo que debió ser un reencuentro se convierte en una resonancia literaria para glorificar a América en esa época. Se hace una identificación emotiva y sincera y lo logra a través de Momotombo, donde él dice, oh Momotombo, ronco y sonoro te amo, que a tu vocación es perfume de niñez. Entonces, si nos damos cuenta, ahí refleja Darío a través de su poesía lo que es el patriotismo. Dentro de las, tratando de recordar lo que fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en ese momento, de las personas rotas. Profesora, disculpe que la interrumpa. ¿Es posible que silencien los micrófonos que están activos, que si no se escucha intermitente su voz? Ok. Sí, lo mismo va a decir, profe. Gracias. Ya, tengo a uno, ya silencia a otro. Ok. Vamos a ver quién más. Parece que solamente ellos ya. Ok. Entonces, a nivel internacional dice que desaparecen varios imperios, Austria, Hungría y Turco. Dice que también desaparecen las dinastías europeas. En lo que es Estados Unidos se da un afianzamiento como una gran potencia mundial. Recuerden que los Estados Unidos siempre se ha mantenido como una de las grandes potencias. Gran Bretaña conserva la supremacía frente a Francia, pero logra aumentar su poder de ver aniquilar a su tradicional enemiga. Lógicamente ahí habla a su tradicional enemiga, es Francia, perdón, los Estados Unidos. La guerra que se da en el año de 1914 hasta 1918 ocasiona múltiples destrucciones y la muerte de 9 millones de personas. En ese momento, todo lo que son los proletariados, o sea, la clase social más ruda, tuvo que sufrir las grandes consecuencias que se dan. Y en algunos países se intentó apoderarse del Estado, pero solo el Partido Comunista, que era lógicamente dirigido por Lenin, consiguió los propósitos. En otros países, las clases dirigentes lograron
opacar los movimientos de masas populares y luego la paralela guerra aceleró los movimientos de liberación. ¿Qué sucede? No solamente vamos a ver un cambio en América, sino en el mundo entero, con las grandes potencias que lograron, ¿verdad? Establecerse como potencia. Luego tengo un poco lo que es las figuras que Darío utiliza en su poesía. Y yo les hablaba de la mitología griega. Aquí tenemos lo que es la psiquis. En griego dice que significa alma. Cuando él utiliza la divina psiquis en una de sus poesías, él se refiere a la princesa de la belleza, la que estaba cerca de ella. En ese momento Afrodita, y tenemos los términos, el dios del amor, que castigara a la atrevida mortal. Pan, ¿verdad? Que es otro semidios de los pastores y rebaños de la mitología. Vamos a apagar ese otro. Y hasta música tienen. Ay, Señor. Qué alegre esa música. Aquí tenemos. Ok, ya. Bueno. Tenemos, como les mencionaba, a Pan, que era uno de los semidioses de los pastores y rebaños de la mitología griega. Era venerado en Arcadia. A pesar de que no tenía los grandes santuarios en honor a la región, en la mitología romana él se identifica como un dios, y este dios era Fauno. Luego tenemos al gran Apolo. La griega y romana es uno de los más importantes y los multifacéticos que pertenecía a los dioses olímpicos y se le reconoce como dios de la luz y el sol, la verdad y la profecía. Luego tienen al tiro con arco, que es el que se encarga de lo que es la medicina y la curación, la música, la poesía. Tenemos a las benditas ninfas, que Darío las utiliza en su poesía y se le denomina las deidades, que según la mitología se encuentran en las aguas y en los bosques. Luego la palabra, cuando nosotros analizamos en la forma coloquial lo que significa ninfa, también se puede referir a una joven en la que presenta todos los atributos de belleza y juventud. De igual forma se refiere a una mujer de costumbres libres y sin atadura. Tenemos a las musas. Recuerden que Darío utilizó varias musas. Y dentro de las musas que él utiliza, según los escritores, dice que son aquellas divinas inspiradoras del arte. Cada una de ellas representa algo relacionado con las ramas artísticas del conocimiento. Creo que acá las retomo. Se consideran 9 musas que Darío las utiliza y eran las siguientes: Clio, que era la musa de la historia; Euterpe, que era la de la música; Polibnia, que era de los cantos sagrados; Tepsic, de la danza y la poesía coral; Calíope, que era de la belleza; Erato, que era de la canción amatoria; Melpómene, que era de la tragedia; Talía, que era de la comedia; y Urania, que era la musa de la astronomía. Por eso cuando se realizan los grandes concursos, ¿verdad?, de lo que son las musas darianas, cada una de ellas tiene una representación y llevan algo que la hace diferentes a cada una de ellas. Por lo menos la astronomía es algo que tiene que ver con astronomía. Lo que es la comedia lleva unas máscaras. Entonces, se los digo pues porque lógicamente a lo mejor algunos lo han visto probablemente y otros no. Luego tenemos otro de los que él utiliza como un símbolo, que son los sátiros. En una de las del libro azul está el sátiro sordo. Dice que son criaturas masculinas. Las sátiras son una invención de los poetas que en la mitología acompañan a Pan y a Dionisio, que vagaban por los bosques y las montañas. Tenemos al bendito centauro, que significa matador de toros, fuerte, plural, que lo vamos a encontrar en Caupolicán. Es una criatura con la cabeza, los brazos, el torso de un humano y el cuerpo y las patas de un caballo. Las hembras también retienen un nombre y son las centaurides. Esto es parte de lo que es la mitología griega, ¿verdad? Aquí tengo unas imágenes. La armonía es la diosa inmortal de la armonía y la concordia. Eolo, que era el señor de los bienes, aparece como una condición mortal, aunque en el tiempo se le atribuye la naturaleza divina. Efebo, que es una palabra griega que significa adolescente. Diana, en lo que es la mitología romana, era la diosa de la luna, la casa y los bosques. Tenemos a Hércules, uno de los grandes de la mitología, que era hijo de Júpiter, el equivalente romano del griego.
y la mortal, ¿verdad? Alcmena llevó a cabo 12 grandes trabajos que se le conocen como los 12 trabajos de Heracles y se le diviniza como centauro, sátiro y ninfa. Aquí tengo estas imágenes para que ustedes se hagan idea, ¿no? Que simbolizan cada uno de ellos. Ahí están, ahí se los menciono. Aquí tengo una ninfa, eso es una ninfa. Bueno, ahora tratándoles de recordar lo que son las figuras literarias, porque viene en lo que es la actividad de la sesión del día de hoy, lo que es la tarea, tratándoles de recordar lo que es la metáfora. Recordemos que la metáfora es el significado de un término real a otro imaginario, donde se establece una relación de semejanza entre ellas, ¿verdad? Y ahí les coloco un ejemplo para que lo logren consultar en el momento de su trabajo. Las nubes son alas de ángel, son alas perdidas. Esa es una metáfora. También tengo otra figura literaria, que es la hipérbole. Es cuando nosotros hacemos una exageración desmesurada sobre algo la intención es darle una intensidad mayor al mensaje. Tengo lo que es la antítesis, que consiste en la oposición entre un término y otro, y ahí tiene ejemplo. Tengo lo que son los, que es un adjetivo que va a denotar características naturales del sustantivo al que lo acompaña. Siempre lo vamos a encontrar primero el adjetivo y luego el sustantivo. Siempre va a estar a la par de él. Aquí tengo Blanca Nieve. Entonces, acá les traigo el poema Caupolicán. Aquí de lo que menciona, ¿no? El uso de a ver, que si alguien que me lo recuerde, que ahorita se me fue el avión, de la mitología griega, calladitos los muchachos, de la mitología griega. A ver, acá dice, es algo formidable que viola bien robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Acá están, miren, ¿ah? Esas grandes figuras que Darío lo utiliza en su poesía. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques que todo caza, dejarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo basta. Erguióse la alta frente del gran Caupolicán. Entonces, ayudarles, ¿verdad? Para también a lo que tienen que ver el día de hoy, estamos frente a un poema que se le conoce según la estructura como un soneto, donde vamos a encontrar 2 estrofas de 4 versos cada una, 2 estrofas de 3 versos cada una. En otras palabras, estamos hablando de 2 cuartetos y 2 según la estructura de las estrofas. Ahí tiene alguien. Que viene para ustedes para hacerme. Vamos a ver quién. José Gabriel. Ok. Luego, tratando de también de trabajar lo que es la rima, que también viene en la sesión de la tarea, porque ya se las estuve revisando. Entonces, aquí tenemos una rima perfecta. Raza con masa, campeón con Sansón. ¿Cómo se le conoce? Bueno, rima consonante perfecta, donde ahí está la rima de las consonantes y rima de consonantes y vocales. Su pecho, por casco sus cabellos, su pecho por coraza, coraza con casa, región con león. Día acá y Titán con Caupolicán y Casta con Basta. Día con fría, miren, Titán es el que no tiene, pero acá de hecho es una rima consonante perfecta lo que tenemos acá. Entonces, también estamos frente a los versos alejandrinos, que sabemos que cuando hablamos de versos alejandrinos, hablamos específicamente de versos por 14 sílabas cada uno. Si nosotros hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los versos que contiene este poema son alejandrinos compuestos de 12 sílabas, de 14 sílabas, perdón. Tratando de abordar lo que me menciona por acá, también estaba revisando, escuché un sonido, pero no, parece que lo cerraron. Tengo el otro que es, a ver si lo tengo por acá.
el otro poema que me menciona, que es parte del patriotismo que nuestro amado Rubén lo trabaja. Creo que lo tengo. Vamos a dejar de compartir la anterior y voy a compartir esta. Acá está. Ok. Entonces dice que el poema que nos reflejar la niñez que Darío y lo menciona como patriota es Momotombo de Rubén Darío. El tren iba rodando sobre sus rieles. Era en los días de mi dorada primavera y era en mi Nicaragua natal. De pronto, entre las copas de los árboles, vi un cono gigantesco, calvo y desnudo y lleno de antiguo triunfal. Yo había leído a Hugo y la leyenda. Aquí cuando él habla, yo había leído Víctor Hugo, ¿verdad? Yo había leído al francés Víctor Hugo, yo había leído a, ya había yo leído a Hugo y la leyenda que Sky le enseñó, como una vasta tienda, de aquel coloso sol maravilloso de majestad, padre viejo que se duplica en el armonioso espejo de un agua perla, esmeralda col. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siendo una descripción de cómo él visualiza a través de un lenguaje literario, porque meramente es un lenguaje literario, cómo visualiza al cerro Momotombo, ¿verdad? Acá está. Luego me menciona agua de un vario verde y de un gris tan cambiante, que discernir no deja su ópalo y su diamante, a la vasta llama tropical. Momotombo alza lírico y soberano. Yo tenía 15 años, una estrella en la mano, y era en mi Nicaragua natal. Aquí está haciendo la remembranza de toda su vivencia cuando él era muy jovencito, a los 15 años. Ya estaba yo nutrido, palabras cuando él habla, ya estaba yo nutrido de Oviedo de Gómara, habla específicamente de todas las lecturas que él había hecho. Y mi alma florida soñaba historia rara, fábula, cuento, romance, amor de conquistas, victorias de caballeros bravos, incas y sacerdotes, prisioneros y esclavos, plumas y oro, audacia, esplendor. Miren el embellecido lenguaje que utiliza para describir, ¿no? Todo lo que es la historia de su niñez, su amado León, donde él crece. Allí yo quiero hacer remembranza en algo específico, porque hubieron unos estudiantes que me mencionan que ahí hay un error y yo estuve diciendo, no es un error. Lo que pasa es que a veces tenemos problemas de comprensión lectora. Y específicamente cuando hablo de comprensión lectora, y es que dice, profesora, usted mencionó, me dijo uno de los estudiantes, que Darío nació en Metapa, en Matagalpa, hoy Ciudad Darío. Es cierto, pero en la pregunta lo que le dicen es que Darío creció en León. Y sí creció en León, porque recuerden que después él se traslada para León, que es donde vive la mayor tiempo de su vida. Entonces, no hay tal error en la pregunta. Lo que no hubo fue comprensión lectora. Y la lectora me dice, bueno, si yo digo que él nació en León es una cosa, pero si yo digo que él creció allá, es otra cosa. Entonces, para que hagamos una revisión en lo que nosotros escribimos o para que corrijamos, ¿verdad?, nuestros errores científicos. Luego me menciona acá, y llegué y vi en las nubes la prestigiosa testa de aquel cono de siglos, de aquel volcán de gesta, que era ante mí de revelación, señor de las alturas, emperador del agua, a sus pies el divino lago de Managua, con islas todas luz y canción. Si nosotros viajamos a León, nos vamos a ir dando cuenta todo, ¿verdad? Lo que es el panorama de la descripción que Darío lo hace a través de una descripción, mostrando su patriotismo, recordando lo que específicamente simbolizaba para él su amado León, a través de un lenguaje literario, meramente literario. Porque nosotros probablemente podríamos decir, pasé y miré y hacemos la descripción tal cual es. Darío no. Darío utiliza un lenguaje enriquecido con figuras literarias, figuras retóricas, a como le querramos decir, ¿verdad? Momotombo, exclamé, oh nombre de epopeya, con razón Hugo el Grande, en tu onomatopeya. Ritmo escuchó que es de eternidad. Dijérase que fuesen para las sombras, di que, desde que oyera el blanco la lengua del cacique en sus discursos de libertad. Ahí también están otros aspectos de patriotismo. Padre de fuego y piedra, yo te pedí ese día tu secreto de llama, tu arcano de armonía,
la iniciación que podías dar. Por ti pensó en lo inmenso de onzas y peleones, en que arriba hay titanes en las constelaciones, y abajo dentro de la tierra y el mar. Oh, Momotombo ronco y sonoro le vuelve a decir, te amo, porque a tu evocación vienen a mí otra vez, siendo a un íntimo reclamo, perfumes de mi infancia, brisas de mi niñez, los estandartes de la tarde y de la aurora, nunca los mismos bellos que alzados sobre ti, toda zafir la cúpula sonora, triunfos de oro, de esmeralda y de rubí. Cuando las Babilonas del poniente, en púrpuras catástrofe, hacia la inmensidad rodaban tras la augusta soberbia de tu frente, eras tú como el símbolo de la serenidad. En tu interesante Omaya vi la perpetua guerra, en tu ronca unidades que nunca acabarán. Sentí en tus terremotos la brama de la tierra y la inmortalidad de Pan. Aquí él menciona, cuando él, recuerden que es uno de los temitios, con un alma volcánica entré en la dura vida. Aquilón y huracán sufrió mi corazón, y de mi mente mueven la cimera encendida, huracán y aquilón. Tu voz se escuchó un día Cristóforo Colombo. Hugo cantó tu gesta legendaria. Los dos fueron como tú, enormes, Momotombo, habitadas por el fuego de Dios. Aquí cuando él dice, escuchó un día Cristóforo Colombo, se refiere a Cristóbal Colón. Hacia el misterio caen poetas y montañas, y romperás el cielo de cristal cuando luchen sonando de pan las 7 cañas y la trompeta del juicio final. Entonces, prácticamente nos damos cuenta, ¿no?, del hermoso patriotismo y el envío que hace de su lugar donde él creció. Eso encontramos en este poema. Nos vamos a dar cuenta de igual manera que aunque tenga un lenguaje rebuscado y muy refinado, tenemos rimas consonantes perfectas acá. Colombo con Momotombo, los dos con Dios, montañas con cañas, cristal con final. Rima consonante perfecta. Estamos frente a cuartetos completos acá. Entonces, de acuerdo a la estructura, si nosotros nos dimos cuenta, tiene varias estrofas, pero la gran mayoría de las estrofas son cuartetos, utilizando rima consonante perfecta y plagado, ¿verdad?, de figuras literarias, que de alguna manera también ya estoy desarrollando, ¿no? Entonces, hasta el momento, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o pasamos con lo que aparece en el repositorio de la asignatura o de la clase, ¿no? No sé si ustedes ya se dieron a la tarea de revisarla. Está la lectura de Darío, Poeta y Patriota, que parte, ¿no?, lógicamente, de lo que yo les presenté, está extraído de lo que es la lectura. Sin embargo, vamos a darle revisión a lo que tenemos ahí. Solamente comentar, no sé si estoy equivocado, pero este poema del Momotombo, y además de un libro que se llama El último viaje a Nicaragua, me parece, que Sí, ya el último viaje a Intermezzo Tropical, así se llama el libro. Sí, ahí lo refleja. Entonces, revisando lo que es Rubén Darío, Poeta y Patriota, que es uno de los materiales que están en el repositorio, podemos dar unas lecturas. De modo natural dice que vamos a encontrar en los temas de Darío un sistema significativo. De igual forma vamos a encontrar a un poeta comprometido que nunca va a ocultar sus raíces, ni la estirpe española cuando la integridad de un continente o de una cultura corre peligro de extinguirse. Y que Darío, específicamente, su punto de partida del modernismo, y por eso se le conoce como el padre del modernismo, es Azul, que se publica en el año de 1888. A partir de Azul, la poesía de Ariana, vamos a encontrar donde se desprende lo que es el lastre político. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos vamos a que cuando habla del lastre político nos ubicamos cuando él visita Chile. Y en Chile, él, independientemente que estaba en otro país, él se une a la clase media y prácticamente mientras Chile estaba acostumbrado a que la mayoría de los poetas lo enaltecieran, Darío no lo hace. Entonces va a encontrar una poesía rara, llena de incrustaciones y arabescos preciosos, pero de igual forma, peruamericano, no desaparece del todo. Caupolicán, Walt Whitman,
Palma Mirón, aunque el hombre y el poeta parezcan divorciados. Darío dice que me menciona que fue el poeta patriótico, que con su pluma y su verso y su pensamiento exterior, parte de lo que era el romanticismo, del romanticismo, lo que es el verso alejandrino, yo se los mencionaba, y lo que era el simbolismo. Alguien está rayando no sé cuál es el fin. Ok, Darío fue, ¿verdad? Como les mencionaba, interiorizó lo que es la poesía romanticista, el verso alejandrino, el simbolismo y lo que manifiesta su fervor patriótico y el orgullo de sentirse nicaragüense. Y también se los explicaba que cuando él se une a la derrota que está estableciendo España, cuando se dio la guerra entre los Estados Unidos de América en el año de 1898, que también se los remarcaba, que ese hecho convulsionó al mundo prácticamente y le dio una vuelta a lo que es la poesía social y política. Esta convicción hace que él se sienta solidarizado con el pueblo vencido y retorna a los orígenes. Se distinguen también la poesía social nicaragüense, el americanismo, no se tenía en toda América como fin y objetivo más que la celebración de las glorias criollas, los hechos de la independencia y la naturaleza americana. Se da un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la agricultura de la zona tórrida y algunas patrióticas, décimas patrióticas. Los nobles escritores de esa época se muestran rebeldes. Darío, poeta errante, dice, y era lo que les decía, que independientemente de hay un momento en que varios países quieren, ¿verdad?, apoderarse del nombre de Darío y dicen, no, Darío es, en un momento dado dijeron que era argentino, que era no sé cuánto, sin embargo, él sí anduvo por varios países, en algunos realmente sí estuvo, pero en otros lo que él hace es viajar a través de la literatura. Tuvo muchas patrias, la natal Nicaragua, como lo mencionaba, Argentina, que es el lugar donde publicó su tercera obra, estuvo en Chile, estuvo en San Salvador, estuvo en otros países como embajador. La patria madre estuvo en Francia, la universal, pero sin embargo le retorna, hace una entonación en el poema Retorno, la patria, una grande la sueña. Luego se da una identificación emotiva y sincera con lo logra con Momotombo, que era lo que les había leído. Y aquí está lo que me preguntó el joven. Aquí vamos a encontrar el intermezzo de Tropical y es uno de los libros que él también escribe. El paisaje tropical se vierte en imágenes y hace un léxico brillante plástico en lo que es sinfonía gris, Ayalejo e intermezzo tropical. Posteriormente se dan algunos apego sentimental con los argentinos en Buenos Aires. Él encuentra lo que él había soñado, el reconocimiento de la crítica y la devoción de los jóvenes que lo proclaman jefe. Todo eso hace que se agigante su deuda y escribe entonces el elogio al obispo Esquiu. Pequeño poema Carnaval, todos estos poemas que él escribe allá, lo hace también en Canto a la Argentina, que es un himno que exalta la admiración por el país que ve como promesa de América. La obra radica específicamente en el fenómeno histórico de lo que es la dislocación y la decadencia del mundo hispánico. Se da un crecimiento de los Estados Unidos, de aquí la parte política, ya en el elemento y la política dariana, y lo es a la medida que el poeta reacciona con rebeldía y optimista, sentido futurista típicamente americano, contra esa dislocación y la decadencia. Rubén Darío no solo era un poeta épico, sino fundamentalmente lírico, poeta épico. La pérdida de Cuba, aquí están la pérdida de Cuba y Filipinas, determinó en la llamada generación, estas son las colonias que pierde España, un retorno hacia un tema nacional, que se la menciona en lo que es la salutación del optimista. Luego Rubén reconoce un lirismo fundamental, pero acepta y explica la derivación hacia lo épico. Yo no soy un poeta para la mucha gente, afirma en el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza, pero sé indefectiblemente debo ir a ellos. Entonces, este es otro de los ¿verdad? Alusiones que él hace. Voy a compartir lo que es la lectura de la mitología griega también. La siguiente lectura es una guía para entender muchos poemas
miren, si a veces desconocemos cómo es el desarrollo de la mitología, nos va a costar entender a Darío. Existe un libro para poder entender a Darío, se llama, donde aparecen cada uno de los nombres de los dioses y qué sé yo, las figuras, ¿no? Que las va mencionando como los dioses y los semidioses de la mitología griega. La lectura es una guía para entender muchos poemas de Darío porque la compleja, está llena de dioses, monstruos, guerras, semidioses, dioses celestiales, dioses y diosas marinas, las ninfas de los bosques, rap, bellas mujeres. Algunos estudiosos afirman que llegó a haber hasta 30.000 divinidades en total. Imagínense ustedes. Entonces, a veces él las va mencionando en su poesía y nosotros no sabemos qué nos quiere decir, pero realmente para poder trabajar a Darío tenemos un diccionario a la par. Entre los detalles básicos para entender esta inclinación lo que es el helenismo, por la mitología, satisfacción del poeta por el tiempo que le tocaba vivir, una Nicaragua provinciana, un tal desarrollo industrial por un lado, y el tradicionalismo del siglo XIX, más abordado la democracia funesta, es que me está molestando ese micrófono que lo tiene. Ese micrófono me molesta. Me va a hacer Es el micrófono de Ebert, se llama, profe. Sí, Ever y Juan José. Ah, usted que acaba de hablar ahorita. Sí. Entonces acá nos damos cuenta, ¿verdad? Dice también que él escribe en la historia de mis libros, todos los libros de él, tendí hacia el pasado, a las antiguas mitologías de las espléndidas historias, incurriendo en la censura de los míos. Hay una gama de poemas de Darío cargados de figuras mitológicas, con los versos que tienen un mensaje simbólico, difícil de entender. Estos deben de ser examinados, dice, desde la perspectiva de la semiótica. La semiótica se encarga de describir lo que son las figuras. Semiótica moderna para explicar el pensamiento del barro. Las figuras mitológicas de Darío no son profusas ni complicadas, son así, vienen escogidas y seleccionadas para llenar los propósitos del poeta. Algunas de estas imágenes han tenido cierto retoque para poder proyectar la añoranza de amor que le embarga o para poder transmitir de forma adecuada ese sentimiento estético. De igual lo hace, las figuras se ciñen con ligeras variantes del simbolismo tradicional helénico. Hay ocasiones, sin embargo, en que el poeta trata de remodelar por completo lo que es el símbolo, adaptándolo a las circunstancias de su lírica, y ahí donde él se menciona que único, es original. Cuando se encuentran con lo que es el simbolismo y Víctor Hugo lee el título de Azul, dice, otro escrito más, un azul en pequeño, dice. Sin embargo, después cuando él entra en lectura la poesía de Darío, se da cuenta que Darío trasciende a lo que ha leído, no solamente se queda ni transcribe lo que encuentra, sino que realmente va creando su propia originalidad. Y aquí me lo dice. Hay ocasiones, sin embargo, en que el poeta hace una remodelación por completo del símbolo y lo adapta a la circunstancia de su lírica. Entonces, desde el momento en que me dice que lo adapta a las circunstancias de su lírica, significa que lo hace propio. Se pudiera clasificar en términos generales lo que son las figuras mitológicas de Darío en dos grandes agrupaciones. Unas que giran alrededor del mundo del sentimiento y otras al mundo del arte. Dicha clasificación artificial porque unas y otras invaden de forma continua el mundo que estarían supuestamente incluidas. Independientemente del predominio de una de las características en la figura, él logra determinar que esa clasificación es la más adecuada y la más conveniente que él tiene. Basándose